Buenas tardes, sean ustedes bendecidos. Hoy, les quiero informar que solamente estoy aquí siendo un instrumento más del Señor. Y estamos aquí para nosotros, para transmitir lo que Él nos quiere hablar. Sabemos que su palabra Él nos la da para que nosotros, primero que nada, la retengamos dentro de nosotros. Y después cambiemos nuestra manera de pensar, rectifiquemos lo que estamos haciendo y enseguida transmitirlo a las demás personas, porque no les podemos transmitir algo que es incompleto, que nosotros no estamos viviendo. Y para los que son nuevos, sea viendo los videos o están aquí en persona, desde hace un poco tiempo empecé yo a predicar la palabra del Señor, no porque a mí me dieron ganas, las ganas vinieron después, sino porque yo recibí que al Señor hay que honrarlo, hay que hacer lo que nos manda hacer, ser hacedores de su palabra. Y nosotros no podemos quedarnos solamente siendo oidores de la palabra, tenemos que hacer algo más, tenemos que avanzar. Y el día que yo vine a los caminos del Señor, yo le pedí a Él que no solamente quería ser un oidor, sino que yo quería ser un hacedor de su palabra. Y desde entonces entendí que es un trabajo que uno tiene que llevar, que no es fácil, porque las luchas las seguimos llevando todos los días de nuestra vida tenemos luchas, tenemos que estar fortalecidos en el Señor porque nosotros hemos entendido, y yo he entendido dentro de mí, que nos va a dar la victoria. Y esa victoria no llega cuando nosotros queremos que llegue, llega cuando Él piensa que nosotros hemos vencido la batalla. Y bueno fuera que solamente fuera una sola lucha y de allí en adelante todo fuera victoria. Sí, la victoria la vamos a obtener, pero luchas vamos a seguir teniendo todos los días de nuestra vida. Y yo les recuerdo que cuando yo vine a los caminos del Señor hace varios años, yo pensé que cuando yo llegaba a sus caminos, de ahí se paraba todo lo demás. De ahí uno comenzaba una vida nueva, y claro que la comienza. Sino que esa vida nueva también tiene obstáculos, también tiene retos, porque Dios permite que nosotros recibamos ese reto que nosotros necesitamos en nuestra vida para hacernos más fuertes. Y hoy en día yo les puedo decir que a todos nos hace más fuertes. Pero para llegar a ser más fuertes tenemos que pasar mucho dolor, algunos poco, algunos mucho. Pero Él nos conoce y sabe lo que nosotros podemos soportar. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe cuando nuestras fuerzas se están agotando porque nos formó. Allí es cuando Él llega. Allí es cuando Él viene a nosotros y nos dice, has vencido la batalla. Ahora, has vencido la batalla y Él te comienza a confortar, comienza a cambiar ese sentir que tú tenías antes por gozo en tu vida. Y como siempre yo les he dicho a ustedes que nada de lo que yo les hable debe estar fuera de la palabra, porque todos los que predicamos la palabra debíamos de estar basado en lo que decimos en la palabra, que esté escrita en ella, y no debemos de quitarle nada, no debemos de cambiarle nada. La palabra se dice tal y como es, porque es la palabra del Señor. Y vamos a seguir un poquito de continuación de lo que estuve hablando la vez pasada, de lo que es
una parábola que es muy importante, donde viene en Mateo 13. Mateo 13 comienza desde el versículo 1 hasta el versículo, se termina al 23, y es la parábola del sembrador. Y yo, como les explicaba la vez anterior, quién era el sembrador, porque nos muestra muchos factores. Y ustedes pueden leer la palabra, podemos leerla de todos los versículos juntos hasta el versículo 17, del 1 al 17, pues de donde nos viene todo lo que es la palabra que hoy les estoy compartiendo a ustedes. Mateo 13, versículo 1, y lo vamos a leer hasta el 17. Amén. Y leemos la palabra con la autoridad del Padre. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70, y cuál al 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él le respondió y les dijo: Porque a vosotros os ha dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no entendieron, y oír lo que oís y no oyeron. Como podemos ver, la palabra nos dice que Jesús salió a predicar la palabra y se sentó junto al mar. Y como estuvimos viendo la vez anterior, solamente como un recuento, nos encontramos el por qué les hablaba por parábolas. Y él aquí mismo nos contesta por qué. Porque muchos de ellos, y a todos los que le estaba hablando, era su pueblo. Y su pueblo estaba instruido en la palabra del Señor, pero no la entendían. Y es difícil porque la historia, lo que es la Biblia, no Él no la dio para que nosotros aprendamos de ella y corrijamos los que en el pasado hicieron y hagamos las cosas de una mejor manera. La palabra del Señor nos viene a nuestra vida para corregirnos el camino torcido que llevábamos y nos lleva a que nosotros entendamos que en el pasado hicieron errores
donde su pueblo no lo escuchaba. Y él, hoy en día nosotros tenemos este libro, que es la palabra del Señor, donde nosotros tenemos mucha ventaja más que ellos, que hoy tenemos una recopilación de datos, de historias, de un manual de cómo vivir. Y basado en esto nosotros nos damos cuenta, hoy en día podemos decir, bueno, ¿y ellos por qué no lo escuchaban si era el mismo Dios el que le estaba hablando? Pero ellos no lo sabían. ¿Por qué? Porque no estaban enfocados en la cosa del Señor. Porque en el Viejo Testamento les hablaba por medio de profetas. Y la venida del Señor, los que hemos leído un poco la palabra, podemos darnos cuenta desde por medio de los profetas, desde Isaías, Jeremías, todos ellos hablaban de la venida del Señor. Entonces, si era algo que les habían hablado de que iba a venir, ellos no lo veían de esa forma. Incluso en Jonás, los que han leído la historia de Jonás nos muestra en la palabra de cómo había de venir y todo lo que iba a pasar para la venida de él. Y ellos seguían en lo mismo. Entonces el Señor les hablaba por parábolas porque pocos iban a ser los escogidos. Y las parábolas era como para desviarlos, les hablaba como en claves. Y el que lo tenía él en su corazón, pues las iba a entender. Y hoy en día es lo mismo. El Señor nos sigue hablando, hay cosas aquí en la palabra que muchos apenas las empezamos a entender. ¿Por qué? Porque la palabra es algo que está oculto, pero no para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios, la palabra de Dios está a la luz, pero Él conoce nuestros corazones y Él sabe en qué etapa de nuestra vida nos la va a enseñar. Así como nos muestra la parábola del sembrador que nos dice que hubo una siembra en 4 diferentes campos. El campo número 1 que nos muestra, nos dice que la tierra estaba dura. Y eso nos viene, dice que parte cayó junto al camino. Fue la primera parte de la semilla que fue regada. Entonces entendemos que hubo un sembrador, que hubo una tierra y hubo una semilla. Ya la vez pasada estuvimos hablando acerca de esto, pero el sembrador, sabemos quién es el sembrador. Es el mismo Dios, es el mismo Jesús, es el Espíritu Santo. Sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Su palabra es esparcida por todos lugares y la tierra somos nosotros. Entonces en nosotros está el que nosotros recibamos la semilla y que la hagamos crecer. Vemos que en el primer terreno cayó junto al camino y yo creo que muchos sabemos que cuando uno camina sobre la tierra, pues la tierra se pone dura y eso pasaba también en aquellos tiempos, pasaban el ganado, pasaban las carretas, entonces la tierra estaba dura, so que la semilla que cae sobre algo así no va a dar fruto. Luego nos muestra otro terreno que dice que parte cayó sobre las piedras y esta sí tuvo la oportunidad. Nació, pero se murió, se secó. ¿Por qué? Porque en las piedras tienen poquita de tierra alrededor de ellas, pero después pues se va a secar porque es caliente, las piedras son calientes. Y dice otra parte que nos dice que cayó sobre espinos. Y esa también nació, pero tampoco tuvo frutos.
Y luego nos viene la parte que cayó en buena tierra. Ahora, veamos que los tres terrenos o las tres semillas que fueron esparcidas, en las tres nos dice que tuvieron la oportunidad. Es la tierra la que no estaba preparada, pero en las tres se puso la palabra. Y es lo que nosotros debemos de entender, que nosotros debemos de estar preparados para recibir la palabra del Señor. Dice en el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fuese sembrado junto al camino. Pues aquí el mismo Jesús les explica, él mismo les explica con sus palabras, que dice que viene el malo y la arrebata. Cuando Dios siembra la palabra dentro de nosotros, si nosotros no estamos 100% concentrados, con nuestro corazón preparado, el enemigo está al acecho. Pues viene el malo y nos arrebata la palabra que el Señor nos había traído. Y en el versículo 20 nos dice el siguiente terreno: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y a veces uno, pues, si nos muestra la palabra aquí, es de que nos vamos a encontrar con personas así, que escuchan la palabra y después se olvidan de ella. Y yo sé que nosotros vivimos en este tiempo apresurados, queremos que todo se haga a nuestro tiempo, porque nosotros venimos de un mundo donde nosotros vivíamos queriendo ver resultados en poco tiempo. Nosotros queríamos, los que trabajamos en construcción, queremos que alguien nos pague un trabajo de la mejor manera. Pero para que alguien tenga un mejor sueldo, poniendo de ejemplo lo que es la construcción, primero tenemos que mostrar lo que nosotros sabemos hacer. Y por medio de que nosotros mostramos lo que nosotros sabemos hacer, podemos ver en las personas que confían en nosotros. Entonces, en el siguiente trabajo que vamos a tener con ellos, ellos ya saben la capacidad que nosotros tenemos. Cuando ellos ven la capacidad que nosotros tenemos, el precio que nosotros pedimos va a ser pagado porque ellos ya vieron la capacidad. Y comparado con la palabra, nosotros tenemos que tener la capacidad de retener la palabra. Cuando nosotros tenemos la capacidad de retener la palabra y la retenemos dentro de nosotros, vamos a hacer esa tierra fértil. Y dice en el versículo 21, perdón, el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La que cayó en este terreno tuvo un tiempo prolongado de vida a comparación de las otras. Pero igual,
dice que las riquezas de este siglo, el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lamentablemente cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, tenemos un mal concepto. Concepto número uno que yo tenía era de que en la iglesia, se dice en el mundo, y los que estábamos afuera, que en la iglesia solamente querían el dinero que uno llevaba. Y así crecía uno, así entendía. ¿Y por qué? Porque el enemigo siempre está tratando de confundir a las personas. Y es la idea que uno tiene cuando uno viene a una iglesia, cuando uno llegó a una iglesia, es de que en las iglesias solamente querían los diezmos, solamente querían las ofrendas. Cuando a mí me invitaban a la iglesia, antes de que yo conociera al Señor, yo les decía, no, pero yo por qué voy a ir ahí a darles mi dinero si tanto tiempo me ha costado. Pero cuando uno conoce al Señor y cree en Él, uno se da cuenta que el dinero no se lo da una iglesia. Y gloria a Dios que yo llegué a un lugar donde hoy estoy, que nunca nos han predicado de los diezmos. Nuestro pastor nunca se ha enfocado en decirnos, me tienes que traer los diezmos. Nunca nos ha dicho, hoy, aparte en lo que es del Señor, siempre nos lo dice, pero porque Él quiere que uno vea cómo el Señor obra en tu vida. Y es algo que las riquezas de este mundo, cuando uno tiene, que está fuera de los caminos del Señor, y ve a personas que están mucho más económicamente que uno, y mira que ellos tienen carros nuevos, tienen mejores casas, aparentemente su vida de ellos está mejor que la de uno, pero no es así, porque a todos nos llega, todos en una parte de nuestra vida, el Señor va a permitir que pasen cosas. Cuando eso pasa, entonces nos damos cuenta que realmente lo que importa es lo que tenemos dentro. Es que a Él lo tengamos dentro de nosotros para que nosotros podamos ser y estar fortalecidos en Él. Y cuando llegan las situaciones a nuestra vida, nosotros sacamos de eso de que tenemos dentro de nosotros para ir en contra de cada situación, de cada adversidad que nosotros pasamos. Y dice en el siguiente versículo, que es lo más importante, que es donde nos quedamos, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Dice que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Ahora nos vamos a parar un poquito en el que oye. Si ustedes que tienen su Biblia al lado pueden ver en los otros tres terrenos, a todos dicen que oyen en los otros tres. Es lo mismo. Entonces todos oyeron la palabra. La diferencia que dice en el versículo 23, y entiende la palabra. Entonces la palabra clave es entender la palabra. Cuando uno entiende la palabra del Señor, tus ojos se abren, tus oídos se destapan, tu lengua se destraba, puedes hablar. Yo les puedo decir, como yo siempre he dicho que cuando yo predico la palabra, hablo un poco de mi vida,
porque yo sé que yo estaba afuera totalmente perdido y yo sé que vivía una vida a mi manera, donde yo hacía las cosas a mi manera, donde yo entendía lo que yo quería. Y hablo de mi vida porque yo sé que como yo hay muchas personas, hay muchos que están en la misma situación. Y yo les puedo decir que cuando empecé a ver esto que dice que era lo que era entender la palabra, para mí fue muy complicado entender la palabra. Primero que nada, de donde yo vengo, de donde yo crecí, era de un mundo machista. De donde mi padre daba la última palabra aunque estuviera en un error, donde mi padre era un mujeriego y donde mi madre solamente obedecía. De donde yo vengo, escuchar a una mujer predicar, para mí fue el primer obstáculo que yo encontré en mi vida. Me acuerdo que cuando la pastora predicaba, para mí era difícil escuchar la palabra. Y de ser el terreno fértil, yo me transportaba hasta el terreno duro, porque yo no quería recibir la palabra. ¿Qué pasa cuando uno entiende la palabra y la palabra te dice que no es importante el mensajero, sino el mensaje, sino la palabra del Señor? Ahí es donde yo comenzaba mi lucha. Yo decía, Padre, pero es que yo quiero ponerte atención, yo quiero entender tu palabra, pero no quiero a la persona que tú pones. Y era un proceso. Y yo escuchaba la palabra, anotaba siempre he tenido eso de anotar las escrituras, y hasta hoy en día lo sigo haciendo. Pero hoy lo sigo haciendo porque cuando se me viene algo a la mente, yo digo esto como que lo escuché tal fecha y voy a la palabra, a las notas y puedo comparar lo que venía allí, lo que vino en ese día. ¿Por qué? Porque yo he entendido que cada palabra que el Señor nos da la debemos de retener y debemos guardarla dentro de nosotros. Cuando uno lo guarda dentro de uno, uno regresa a lo que ya le mostró. Yo me considero una de las personas que retener las cosas, no solamente la palabra, sino que cualquier cosa que me dicen me cuesta volverlo a recordar. Entonces, por eso yo anoto, por eso tomo mis notas. ¿Por qué? Porque yo sé que, pero es una cosa curiosa que cuando es algo que yo tengo que mostrar, una escritura, rapidito se me viene a la mente y puedo acordarme más o menos en qué fecha y lo busco y lo encuentro. Digo, gloria a Dios, que para esto es bueno. Entonces, pasando en eso, basado en lo que yo, lo que para mí era difícil, una vez que vencí ese obstáculo de de recibir la palabra del Señor tal y como es, y la empecé a entender que la palabra viene para transformarnos, empecé a ver las cosas desde un punto de vista muy diferente. ¿Por qué? Porque ya no me enfocaba en el hombre, me enfocaba en Él. Mi mente estaba escuchando la palabra, pero yo recibía a Él que me estaba instruyendo, a Él que estaba cambiando mi manera de pensar, a Él que me estaba poniendo dentro de mí eso que yo necesitaba. Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que todo es diferente cuando uno realmente se deja moldear por el Señor. Yo recuerdo que cuando yo empecé a venir entre semana, vine con una gran situación dentro de mí. Yo llegué aquí a este lugar,
buscando al pastor. Y en el plan del Señor no era el pastor el que iba a estar ahí, porque estaba la pastora y mi hermana Amparo. Y otra vez me quedé, dije, no, pero si yo quería ver al pastor. Y me acuerdo las palabras que me dijeron, todavía me recuerdo. El pastor no está, pero si quieres quédate con nosotros. Y ahí ese día pude ver que el Señor utiliza a quien quiere, donde quiere y cuando quiere. Y si tú permites ser instruido, permites que Él te hable a tu vida, no importa quién. ¿Por qué? Porque Él te va a hablar. Ahí fue cuando yo empecé a ver, dije, bueno, tengo que ponerme dentro de mí que en todo momento, no importa de quién venga la palabra, y cada día era como que me cimentaba más en mis bases, donde yo me ponía dentro de mí que no importaba quién, que yo iba a recibir la palabra que Él me mandara, que yo iba a meditar en su palabra. Y hoy en día hay muchas personas que escucho predicaciones, que escucho mensajes y, y todo lo sigo yo reteniendo dentro de mí. Ahora, nos dice que nos viene, que la palabra da frutos, es lo que nos dice al final del versículo 23, y da frutos y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Es allí cuando yo empezaba yo a leer este versículo, es donde yo me puse dentro de mí y yo le empecé a pedir al Señor y yo quería dar frutos. Y yo me agarraba de Él y Él me mostró que algún día iba a predicar la palabra del Señor. Y hoy estoy predicando la palabra del Señor. Y yo sé que a uno lo lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y que todo estando en los caminos del Señor, estando alineado a su misericordia, todo funciona de una mejor manera. Cuando uno es obediente al Señor, te vienen muchas situaciones. Y uno piensa que estando en los caminos del Señor, estando con Él, ya nada más te debería de pasar. Yo me acuerdo que las primeras veces que yo estaba siendo instruido, yo permitía ser instruido y yo me dejaba llevar por Él, no importara quién. Se vino una de las situaciones más difíciles de mi vida. Yo pensaba que con lo que yo había pasado, que había perdido mi familia y luego la había recuperado, eso era lo más duro que iba a pasar. Pero no lo es. Solamente que de una situación a otra había una gran diferencia. Una de las diferencias que pueden marcar tu vida, que puedes decir, en verdad funciona, el Señor de verdad trabaja en tu vida. Pero si tú te enfocas, te desvías y te enfocas en el problema, te vas a quedar con el problema. Pero si tú te enfocas en el que está permitiendo que pase el problema, te vas a sentir dentro de ti confortado, que Él sigue teniendo la última decisión y que Él sigue teniendo el control de tu vida. Les voy a contar un poquito un testimonio que apenas concluyó el día viernes. Cuando mi hija, la segunda, estaba en la high school, empezó a juntarse con malas personas, personas que estaban haciendo las cosas mal. Y en una ocasión, cuando estaba en el grado número 11,
decidió ella que se iba a escapar de la escuela y lo hizo. Incluso todavía me dice a mí que va a ir a comprar un poco de comida para unas amigas y le digo, está bien. Y en ese tiempo ella ya manejaba un carrito. Pues se va por ahí con un chamaco y se tenía que llevar a mi otro hijo a la escuela. Se van, se lleva al otro chamaco donde lo levanta, se ponen a fumar marihuana en el carro y junto con el otro niño. Entonces en la escuela nos hablaron de emergencia porque el olor y todo, y nos dijo el director en el momento. Dice, ella es una de las personas más inteligentes. Ella viene siendo la cuarta de la clase, que tiene un futuro muy brillante. Pero yo veía, dije, Señor, si yo estoy haciendo las cosas bien, yo te estoy obedeciendo, yo te creo a ti. ¿Por qué permites que pasen estas cosas? Si yo me veía, yo decía, allá el vecino de al lado, mira lo que hace, mira, no trabaja y mira, su familia está unida, no pasan estas situaciones. Y yo recibía dentro de mí, porque todo es necesario, porque la victoria viene. Y voy y hablo con el director y el director nos comienza a decir, mi esposa y a mí, que por ser ella una de las que ayudaban en la escuela y todo, le iba a dar una oportunidad, que no iba a llamar a la policía. Quitaron la sustancia que traían, el carro lo dejaron ahí. Yo vengo queriendo poner disciplina en la vida de ella y me alejaba. Cada cosa que yo hacía, ella no lo tomaba como disciplina. Como que yo era alguien que quería poner mi voluntad, pero yo sabía que no era mi voluntad. Porque el Señor nos ha puesto a nosotros que si estamos como cabeza de familia y si queremos a nuestros hijos, los tenemos que disciplinar. Pasaba esto y de estar en el lugar de arriba, estuvo suspendida 3 semanas, las semanas de los exámenes, llegó a estar en los lugares intermedios, en la escuela que la habían precalificado, ya no iba a poder ir. Ella me dice que como quiera quiere estudiar y yo sabía que iba a ser bien difícil. Pero yo seguía allí agarrado con el Señor. Yo seguía, pensaba en ella, dije, si ella no sigue en la escuela, su vida no tiene futuro. Pasó eso, se graduó y todo, y yo sé, porque ella hoy en día me lo platica, que la única razón por la que ella aceptó ir a una universidad es para no estar en la casa. Me dice, no, yo lo único que quería era estar lejos de ustedes, donde nadie me dijera qué hacer, donde ustedes no estuvieran guiándome mi vida, donde ustedes no me estuvieran molestando, en otras palabras. Y pasaba, se llevó mi carro, se fue a la universidad, tenía un año, allá 1 año y medio, chocó el carro, ahí voy yo para allá otra vez. Y llegando allí me encuentro con una persona llena de tatuajes, era una combinación entre un afroamericano con hispano, con unas trencitas, con un olor a marihuana. Y lo primero que nada yo me enfoqué en lo que había pasado, les estaban bien y todo, llegó la ambulancia y todo. Y hablé con ella y le dije, ¿quién es él? No, es un amigo, me dijo. Y seguí adelante, me las traje para la casa, ella es su amiga, y así estuvieron ahí en la casa y ya después resultó que no era su amigo, era su novio de momento. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué si esta persona así como se ve yo no juzgo porque el único que juzga es nuestro Padre? Pero a la vez uno mira
de las personas que están alrededor. Y yo le decía, es difícil que con una persona así ella siga adelante. Se vino lo de la pandemia. En la pandemia pues tuvo que regresar a casa. Y en la casa, una vez estando en la casa, el Señor le comenzó a trabajar con ella. Se olvidó de la persona que estaba allá. Siguió estudiando porque ella estaba por desistir de seguir en la universidad. Pero en ese tiempo pasó algo dentro de mí que yo me di cuenta que yo tenía como prioridad que ellos estudiaran. Para mí la prioridad era que ellos estudiaran y yo pensaba que eso era lo mejor. Pero el Señor cuando me comienza a mostrar que el estudio no es importante, sino que lo más importante es que lo tengan a Él. Cuando yo empecé a trabajar con eso, porque con todo lo que uno te da, lo que el Señor te da, tiene uno que asimilarlo. Lo primero que uno tiene que hacer cuando el Señor te da algo es uno mismo convencerse. Si uno no está convencido de lo que está haciendo, nada puede hacer. Cuando yo me convencí de que eso era lo que iba a pasar, comencé a ver las formas de diferente manera. Entonces el camino que se veía torcido se empezó a componer, empezó a cambiar su manera de pensar, empezó a dejar las fiestas, empezó ella a someterse como éramos en la casa. Y dentro de un tiempo se conoció otra persona con el cual hoy se va a casar. Y eso es algo que yo, un testimonio que yo digo que es muy grande, no porque así lo haya querido yo, sino que porque yo pensaba que con lo que yo había pasado antes, todo se acababa. No, no se acaba. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y Él siempre nos la va a dar. Entonces yo pensaba que una vez que uno ya ha superado algo, esto era lo más difícil, pero no. Y lo que yo siempre hice, y siempre he estado yo con mi mente, de que yo le creo a Él. Yo le creo a Él y yo veo el dolor de las demás personas. Y yo les digo, créanle a Él, que a veces no es en su tiempo, que a veces Él permite que pasen cosas, que a veces Él permite que uno mire desde un punto de vista donde uno dice, para mí lo que era tragedia para los demás, lo que fue el COVID, para mí fue bendición. Y yo, ella estuvo enferma de COVID y yo decía, bueno, pero ¿por qué pasa esto? En el momento uno no entiende. Uno se queda pensando, esto no es lo que le debe de pasar a un hijo de Dios. Estas situaciones que pasan no le deben de pasar a un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios decimos que somos guardados por Él. Y sí somos guardados por Él. Pero eso no quiere decir que no te van a pasar cosas. Entonces, lo que para unos es tragedia, para los hijos de Dios, por muy difícil que se vean las cosas, no lo es. Porque todo se transforma en bendición. Todo lo que uno tiene que hacer y lo que uno tiene que ponerse dentro de nosotros es dejarse llevar por Él. Dejar que el problema se quede y hacerle caso a Él. A veces es lo más difícil que uno tiene. Y yo lo reconozco que eso es lo más difícil. Que uno no se enfoca. El enemigo siempre está ahí, tratando de que, oh, mira lo que te está pasando. Oh, mira lo que estás ahorita. Mira cómo te sientes, es lo que más te dice. Mira cómo te sientes. ¿Esto es lo que tú mereces? ¿Esto es la paga que tú recibes por seguirlo a Él? Y ahí es donde uno
se pone a pensar, mejor me voy al mundo. Así, exactamente. Así decimos, estaba mejor allá cuando estaba afuera que lo que estoy aquí. Pero la diferencia y la gran diferencia es que nosotros sabemos que los que están en el mundo no tienen nada, absolutamente nada, cuando Él venga. Nosotros sabemos que tenemos nuestra recompensa. Porque si estás en el mundo, te quedas en el mundo. Pero si estás con Dios, te vas con Él. Entonces hay que esforzarnos cada día en entender la palabra del Señor, en recibir lo que viene de Él. Y que cada situación que nos pasa en nuestra vida, nosotros debemos de estar siempre con nuestra mente pensando, esto que me está pasando no es más fuerte que el que está en mí. Cuando tú te pones eso en tu cabeza y le crees, pero le crees con todas tus fuerzas, vas a sentir dentro de ti esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo sé que para uno como hombre debe de ser, como dice la palabra, la cabeza de familia. Ser la cabeza de familia quiere decir que uno tiene que estar agarrado con el Señor. Porque cuando tú estás agarrado con el Señor, tienes que ser la fortaleza para todos los demás que están a tu lado. Para mí, tomar ese papel era difícil, porque yo abrazaba a mi esposa y yo le decía, todo va a estar bien. Yo la abrazaba y le decía, no mires lo que está aquí, mira lo que está acá. Que lo que está acá es más grande que todo lo demás. Entonces uno tiene que transmitir lo que Él te está transmitiendo a ti, porque primero te lo transmite al cabeza de familia. Cuando tú lo percibes y lo haces tuyo, podrás ser esa ayuda idónea para todos los demás. Ahora nosotros hemos entendido que el Espíritu Santo nos habita dentro de nosotros. Cuando estábamos en el mundo, nosotros veíamos para arriba y decíamos, Él está ahí arriba, yo estoy aquí abajo. ¿Qué puede pasar? Y arriba, Él arriba y yo abajo. Pero los que estamos en los caminos del Señor, sabemos que Él está aquí, dentro de nosotros. Él nos transforma. Él nos consuela. Él nos llena. Él nos llena de su amor. Y que todo lo demás que está alrededor es necesario que pase. ¿Por qué? Porque si yo me veo a mí, si yo a la primera me hubiera regresado, no sé qué hubiera sido de mi vida. Yo era de los que utilizaban los días domingos para ir a jugar fútbol y para ir a tomar. El día sábado era para irme de fiesta, irme a reunir con las familias. El día domingo era lo que hacía. Eso no es vida. Eso es Yo decía, no, pero es que esto es lo que me llena. Esto es lo que llena la carne, pero no al espíritu. Uno tiene que aprender a vivir con lo que le gusta al espíritu. ¿Y qué es lo que le gusta al espíritu? Que gloriemos ese bellísimo nombre de nuestro Padre, que permanezca dentro de nosotros y ahora sí que vivir en esa vida en comunión con Él, constantemente en comunión. Pues este era el mensaje que yo les quería compartir hoy y no se pierdan el mensaje anterior, que fue el inicio de esto,
Y les damos las gracias a todos aquellos que vieron, que estuvieron aquí presentes, aquellos que van a ver los videos. Y sabemos que solo somos ese instrumento que nosotros queremos que ellos conozcan a ese Dios verdadero, que ustedes conozcan a ese Dios verdadero y que realmente entreguen todo lo que a ustedes les estorba, a todo lo que a ustedes no les permite ver con claridad al Señor. Pues nos despedimos hoy y sabemos que siempre estaremos para todos aquellos el día que lo necesiten. Amén.